hoy se cumple exactamente un año del colapso de una parte del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Así es como se vivió aquel terrible día. La noche del 3 de mayo de 2021. Uno de los trenes de la línea 12 del metro circulaba sobre la vía 2 en dirección a Tláhuac. A las 10:25 se venció una de las traves que sostenía el cajón elevado. Dos de los convoyes descarrilaron y cayeron metros antes de la estación Olivos. Segundos después, ADN 40 informaba de la tragedia. Hoy con información que está en desarrollo, que surge ahora justamente y que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México. Son imágenes duras, muy fuertes, imágenes que, insisto, hablan de una nota que justo ahora se desarrolla. Se habría desplomado un tramo de la estructura del metro Olivos. En ese momento se desconocía la magnitud de la emergencia. Reporteros y camarógrafos se desplegaron en la zona. Tenemos información a cuentagotas, de acuerdo al gobierno federal. Tiene pues un reporte preliminar de al menos 50 personas heridas. Hemos estado platicando con distintos paramédicos de por lo menos 35 ambulancias que ya están trabajando en el lugar y hablan de que el número estaría superando las 80 personas lesionadas. A las 10:47 de la noche, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó a través de Twitter que se trasladaba al lugar del accidente y a las 11:15 se suspendió el servicio en toda la línea 12. Mientras tanto, los equipos de emergencia atendían a los heridos. Aún se desconocía con precisión si había personas fallecidas. En la mesa de trabajo de República MX se analizaban los hechos. Sergio Sarmiento lanzó una hipótesis que con el tiempo se confirmaría. Un puente es una falla estructural, es una falla que viene desde la construcción. Desde la construcción. Los constructores tendrán que señalar exactamente cuáles son los factores. Alfonso Suárez del Real, entonces secretario de Gobierno capitalino, habló sobre los heridos. Los datos certeros que tenemos aquí en este espacio son de 50 personas lesionadas que están siendo atendidas. Claudia Sheinbaum llegó a las 11:31 para instalar un centro de mando y coordinar las labores de rescate. Lo que ocurrió fue el vencimiento de una trave en el momento en que iba pasando un convoy, un tren. ¿Cómo crees? Por supuesto se van a hacer todas las investigaciones. Hasta ahora tenemos 15 personas contabilizadas que desafortunadamente perdieron la vida. En el perímetro de la estación Olivos, decenas de personas buscaban a sus familiares. Otros apoyaban para trasladar heridos a las ambulancias. La tragedia apenas asomaba su rostro. Este equipo conversó con varias personas que viajaban en el tren siniestrado. Todo fue de repente. Cuando abres puertas, salgo. Fueron minutos cuando colapsó. Como algo inesperable. A las 11:45, Protección Civil informó que había una cifra preliminar de 13 personas muertas y más de 70 heridas. Así, entre la incertidumbre, transcurrieron las horas y fue hasta las 3 de la mañana del 4 de mayo cuando la jefa de gobierno confirmó la muerte de 23 personas. 3 días después, el 7 de mayo, sabríamos que 26 personas perdieron la vida a consecuencia de la tragedia del 3 de mayo. Para ADN 40, Óscar Hernández, Fuerza Informativa Azteca. Por supuesto que hasta el día de hoy el dolor será indescriptible, la pérdida absolutamente irreparable, se haga lo que se haga. Este capítulo en la historia de la presente administración del gobierno de la Ciudad de México va a ser imborrable, por supuesto. Sin embargo, hoy lo que toca a las autoridades, sobre todo quienes dirigen el metro de la Ciudad de México, es hacer que esto no se repita. Por lo menos en esta ocasión, porque en aquella ocasión, en las imágenes que usted veía, entre los funcionarios que salían a dar la cara, nunca fue el caso de Florencia Serranía, la entonces titular del metro de la Ciudad de México. Nunca la dio para renunciar y dijo apenas escuetas palabras y no se sabe más de ella, muchísimo menos de las responsabilidades que le deberían de tocar enfrentar. Pero el día de hoy lo que toca es ver
al futuro. El día de hoy lo que toca es ver la seguridad de los millones de usuarios del transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. Uno, pues de los más modernos, de los más importantes a nivel mundial, de los que más personas transportan. Afortunadamente, en este caso, su director, desde entonces, su nuevo director desde hace algunos meses, sí le gusta, o por lo menos enfrenta de mucho mejor manera a la prensa y sí quiere hablar de lo que se está haciendo para la seguridad de los usuarios. Por eso le agradezco muchísimo a Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que tome esta llamada esta mañana a un año de este terrible incidente en el tramo elevado de la línea 12 del Metro. Muchísimas gracias, director Guillermo Calderón. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. El agradecido soy yo. ¿Cómo va el tema de la reparación? Porque pues la realidad es que en materia de justicia, pues no es esta la ventanilla, es la fiscalía todavía. Ya escuchábamos a la fiscal Ernestina Godoy, pero en materia de, ahora sí, de mantenimiento, del presupuesto que esté asignado para el mantenimiento, de la reestructura correcta de esta parte de la línea 12 y sobre todo la percepción de seguridad que deben de tener los usuarios del metro de la Ciudad de México. Sí, es muy importante lo que comentas. Desde los primeros días después del trágico accidente, se ha estado estudiando y revisando no nada más el tramo colapsado, sino toda la línea en forma integral, haciendo estudios, análisis, sacando pruebas de laboratorio para dictaminar primero qué es lo que hay que hacer. Y vamos por partes. El tramo elevado metálico, que donde está donde fue el colapso, tiene 6.7 kilómetros de longitud, tiene 260 claros, identificando cada claro como una estructura horizontal apoyada en 2 columnas. Hay 260 de estos claros con características muy particulares. Todos tienen una longitud diferente en el tramo horizontal, o tienen diferente altura las columnas, o alguna situación especial debajo de la estructura horizontal. Es decir, pasa una vialidad, hay un transformador abajo. Claro. Todo eso lo comento porque ha obligado a que no haya un proyecto tipo de reforzamiento por claro. Todo se tienen que hacer 260 proyectos ejecutivos por cada uno de los claros, lo que el Comité Técnico Asesor, conformado por los mejores especialistas en estructuras, en geotecnia, mecánica de suelos y vía y metro, determinaron que 258 de estos claros se tienen que reforzar con 4 puntales, 4 tubos de un diámetro de 1 metro y una placa de pulgada y media, que van desde el pie de la columna hasta la parte superior, donde se soldarán a la estructura horizontal de dos traves. Esto ha significado pues un trabajo muy minucioso, toda vez que se tiene que elaborar planos de taller específicos de cada una de estas partes. Hay cerca de 33,000 partes que se están ya en proceso de fabricación y los cuales requieren de más de 16,000 toneladas de acero. Entonces es un volumen muy importante. La precisión de la fabricación y los recortes es milimétrico para el ensamble de estas partes. Ya en estos meses ya se capacitaron y certificaron más de 500 soldadores, y la parte de constructiva está iniciando en estos días. 5 claros se van a comenzar a reforzar en los próximos días, y hacia un par de semanas ya veremos 32 de estos claros trabajándose y
reforzándose de esta forma. ¿Quiénes son las empresas que están involucradas en esta reparación tan minuciosa que me está describiendo, por un lado, y por otro lado, se ha, pues digamos, puesto sobre la mesa una discusión distinta sobre el presupuesto para el mantenimiento que se le debe de dirigir al metro de la Ciudad de México? Varias cosas, por partes. Aquí está participando y la obra se realiza con el apoyo financiero de las empresas que participaron en el consorcio que construyó la línea 12 y opera la línea 12. Es decir, Carso, ICA, Alstom y CAF. Ellos son los que sufragan los costos de esta rehabilitación, a excepción de las partes que tiene que ver con los honorarios de los directores responsables de obra, corresponsables en estructura, en seguridad estructural, alguna empresa de supervisión y lo que es muy importante, la contratación de la empresa certificadora en sistemas ferroviarios que nos está acompañando, que es TÜV Rheinland. Todo eso es financiado directamente por la ciudad con el propósito de evitar cualquier conflicto de interés. De interés. Sí. Con respecto a la parte de mantenimiento, queda claro y se ha dicho, nunca le ha faltado mantenimiento a la línea 12. Las causas ya les expuso la Fiscalía y los organismos que han estado en estos diagnósticos. El metro cuenta hoy con un presupuesto de mantenimiento histórico. Te quiero decir que lo que se tiene asignado para las áreas de material rodante, es decir, trenes y de instalaciones fijas, significa la parte de las vías, los túneles y las estaciones, monta cerca de 10,000 millones de pesos para este año, que es un presupuesto 125% superior al que se asignó, por ejemplo, en el 2018 en la administración anterior. Pues esperemos que este presupuesto sea en esta ocasión óptimamente utilizado, por un lado, y por otro, que efectivamente se den las revisiones que claramente no se daban, porque si no, no hubiera sucedido lo que sucedió en este terrible accidente que hoy cumple un año. Pero como siempre, Guillermo Calderón, director del Sistema Colectivo Metro, muchísimas gracias por tomar.